Hola, buenos días. En nuestro vídeo anterior comenzamos a hablar de los mitos de la pseudopedagogía, que eran estas ideas que se presentan sin ningún tipo de crítica y sin ningún tipo de prueba y que constituyen la base del discurso pseudopedagógico. En este vídeo vamos a completar esta exposición con los mitos que nos faltan. Comenzamos. Este panorama idílico de la pseudodidáctica tiene un horizonte de expectativas. Está destinado a alcanzar unos objetivos que son, por definición, inalcanzables y que, por tanto, garantizan la pervivencia del discurso pseudodidáctico a lo largo del tiempo. Pensemos en nuestra actitud ante una situación de crisis, una enfermedad, una riña, un problema. Lo que nos planteamos es volver a la normalidad, volver a una situación en la que las cosas fueran como antes. Sin embargo, el tipo de discurso que plantea el discurso pseudopedagógico es situarnos en la excepcionalidad continua. Y como nos situamos en la excepcionalidad continua a través de una serie de objetivos inalcanzables, el discurso pseudopedagógico puede perdurar. Pero ¿cuáles son estas metas? Para que nos planteemos si se pueden conseguir. Pues, por ejemplo, la plena igualdad de derechos entre todos los estudiantes. La personalización del currículum de todos los estudiantes, cada uno un currículum distinto. La eliminación de todas las desigualdades sociales, económicas, de raza y, atención, en la última reforma educativa, hasta conseguir el bienestar nutricional de los escolares. Vamos a ver, no digo yo que la escuela no deba trabajar en pro de la igualdad de oportunidades, que preste atención a las diferencias, que favorezca a los más desfavorecidos. ¿Qué si no ha estado haciendo la escuela en los últimos 70 años? Sino ayudar a las personas que no podían acceder al sistema educativo. Pero al estirar lo deseable hacia lo imposible y convertirlo en un objetivo, lo que estamos consiguiendo es hacer pervivir ese discurso pedagógico más allá de lo razonable y convertirlo en algo que se justifique per se, por sí. El discurso pseudopedagógico está lleno de palabras vacías, palabras que tienen un significado aparentemente positivo, que todos conocemos y que compartimos, pero que en la práctica se convierten en algo vacío, pierden sus fronteras y se convierten en un comodín vago que no hace referencia a nada. Tomemos como ejemplo la palabra calidad. Todas las reformas intentan aumentar la calidad de la educación. Y altos o bajos, ricos o pobres, todos queremos una educación de calidad para nuestros hijos. Ahora bien, ¿en qué consiste esa calidad? Si hablamos de la legislación, si hablamos de la ley, lo que esperaríamos de las autoridades educativas es que especificaran esto en una serie de criterios de calidad y una serie de instrumentos para medir cómo eso se cumple. Por ejemplo, uno de los objetivos podría ser bajar el número de estudiantes por aula a 20 en todo el sistema educativo. O podría ser mejorar los índices de lectoescritura en un 10% en 5 años, y esto se podría comprobar mediante una serie de pruebas diagnósticas. Sin embargo, el discurso pseudopedagógico renuncia a bajar a estos niveles de concreción porque al especificar en qué consistiría esa mejora, el debate se basaría en una serie de criterios objetivos que se podrían controlar y además se podrían cuantificar, y el discurso pedagógico tiene un sesgo anticuantificador. ¿Por qué? Porque al cuantificar se puede establecer si algo funciona o no funciona. Una segunda palabra vacía es la palabra igualdad y su derivado igualitario. Es verdad, el objetivo final de todas estas reformas es conseguir una sociedad igualitaria. Pero una vez más, ¿qué significa esto? Para los que crecimos en la sociedad de los años 80, igualdad tenía un significado muy claro, significaba igualdad de oportunidades. E igualdad de oportunidades quería decir a su vez que nadie con capacidades quedara fuera del sistema por no tener acceso al faltarle recursos. Para nuestra generación, igualdad era igualdad intelectual, y eso se conseguía con recursos económicos, principalmente con becas de estudio o con exención de tasas. Hoy en día igualdad también significa igualdad de oportunidades, pero claro, aquí la noción de la calidad o del valor intelectual queda fuera de la ecuación, porque eso se considera elitista
y en otro vídeo hablaremos del adjetivo elitista utilizado como insulto en todo este sistema y en todo este discurso. Así que, quitando de la ecuación esta consideración intelectual, la igualdad consiste en igualdad de género, como si no se viniera practicando desde hace tiempo en el sistema educativo, desde hace décadas. No discriminación, como si en la escuela se practicara el apartheid. O últimamente igualdad de condiciones, que es lo mismo que decir igualdad de derechos y oportunidades, que en la práctica viene a ser que todo el mundo acabe teniendo un título de eso, tenga el nivel que tenga o venga de donde venga. Bueno, parece ser que en este sentido la palabra no ha sido tan ambigua. Por si todo este horizonte de objetivos no fuera lo suficientemente confuso, últimamente el discurso pseudopedagógico ha añadido un último elemento a toda esta jerga. Son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU a través de la Agenda 2030. Toma ya. Su punto número 4, titulado Educación de calidad, consiste en, leo, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es decir, es algo lo suficientemente ambiguo como para poner de acuerdo a toda la humanidad. Pero lo interesante de estos objetivos no es la literalidad, sino es la cada vez mayor obligatoriedad que hay de mencionar estos objetivos cada vez que alguien hace una planificación didáctica de cualquier tipo, y de especificar cómo se van a cumplir estos objetivos en la clase, grupo o tarea que va a desarrollar el profesor. Voy a poner un ejemplo. Participo en un concurso de mi universidad en que grupos de estudiantes y profesores tienen que desarrollar un proyecto. Este proyecto consiste en desarrollar un producto, crear una empresa o desarrollar un servicio social que mejore el entorno. Y a lo largo de varios años han creado proyectos tan interesantes como escanear con drones determinados monumentos de la ciudad o crear sistemas de accesibilidad para invidentes dentro del campus universitario, bueno, etcétera, etcétera. Pues bien, en las bases de dicha convocatoria, todos los grupos deben especificar en qué medida sus ideas se ajustan a los objetivos de desarrollo sostenible y en qué medida se cumplen. ¿Qué se persigue con esto? Mediante la repetición lo que se persigue es la introducción en la memoria colectiva de este mantra didáctico, de modo que, por repetición, se convierte en una justificación, hasta tal punto que su sola presencia valga como argumento. Así que se pueda decir, y no suene raro, introducimos una dieta crudívora en los comedores escolares para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, o propondremos el reciclaje del papel de plata de los almuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Si dentro de unos años, cuando alguien dice eso, todo el mundo dice sí, 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 claro, claro, sí, 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 entonces el objetivo se habrá cumplido. Cerramos esta exposición sobre el discurso pseudopedagógico con una idea irracional, que es la noción de ámbitos. La noción de ámbitos se basa en la idea de que el saber no se puede compartimentar, ya que la realidad es un continuo. Y como el saber no se puede compartimentar, la noción de asignatura no tiene sentido. Así que en lugar de enseñar por asignaturas, lo que hay que hacer es agrupar esas asignaturas en bloques o en equipos que van a ser la base del sistema de enseñanza. Y este sistema de enseñanza por ámbitos es obligatorio en algunas comunidades autónomas. Esto supone que los profesores de castellano, de geografía, historia y posiblemente en nuestro caso de valenciano formen un equipo, que los profesores de matemáticas y biología formen otro equipo. Veremos quién incluye en su equipo a religión o educación física. Y los miembros de cada equipo intentan hacer lo que se llama codocencia. La codocencia consiste en que el profesor de historia está explicando sintaxis mientras el profesor de lengua en una esquina de la clase se pregunta a ver cómo le explico, y luego el profesor de lengua explica prehistoria mientras el profesor de historia se está mordiendo las uñas diciendo a ver cómo lo arreglo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿En qué consiste la irracionalidad? La irracionalidad está en el punto de partida, está en la argumentación. La realidad, en todos sus aspectos, es un continuo.
Pero la actividad científica es un proceso heurístico que consiste en compartimentar para especializar y para poder medir, pesar y analizar. Esto es lo que venimos haciendo en ciencia desde Linneo y la verdad es que no nos ha ido nada mal. De hecho, muchas de las disciplinas científicas han surgido por disociación con respecto a otras más generales. Por ejemplo, la economía con respecto a la filosofía o la neurología con respecto a la medicina y así sucesivamente. Y también en el sistema educativo se ha procedido por esa segmentación. De hecho, las asignaturas corresponden precisamente a esto. La asignatura permite ordenar, organizar y planificar el saber que se transmite a nuestros alumnos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido que en España y en el siglo pasado nos ha permitido conseguir la alfabetización universal y conseguir que una parte importante de nuestra población accediera a enseñanzas superiores. Esto, visto desde una perspectiva histórica, es un caso de éxito. Sin embargo, todo esto ahora no vale. De modo que si las asignaturas ya no sirven, serían los pseudodidactas los que en buena ley tendrían que aportar la carga de la prueba. Es decir, ¿por qué vamos a sustituir algo que funciona por algo cuya utilidad está por descubrir? Así que el que debería aportar la carga de la prueba es el pseudodidacta. Tendríamos que hacer pruebas experimentales, tendríamos que hacer pruebas con grupos de control para comprobar por qué esa enseñanza por ámbitos es más eficaz que la enseñanza por asignaturas. Sin embargo, una característica del pseudodidacta es que no aporta pruebas, que no baja a la arena, sino que se queda simplemente en la argumentación. Claro, una vez algo está en la argumentación, una buena argumentación puede sustituir a toda una prueba. El problema consiste en que los que sufren esto son nuestros alumnos y los alumnos no son argumentos, son personas de carne y hueso. Pero bueno, si el saber no se puede compartimentar, suponemos que la próxima vez que un pseudodidacta tenga una muela inflamada, en lugar de ir al dentista, acudirá a su médico chamánico de cabecera para que le dé un tratamiento holístico, porque al igual que el conocimiento, se supone que el cuerpo tampoco se puede compartimentar, ¿verdad?